buenas noches a todos y todas acá. Estamos en una nueva edición de Casagrandinos Vuelven a Casa. Esta noche tenemos a dos casagrandinas de nuestra querida universidad. Ellas vienen del campo de la comunicación social y del periodismo. Paso a presentar a las dos invitadas. Tenemos a Tuti Loor. Tuti Loor tiene más de 25 años de experiencia en televisión, ha sido supervisora de producción, productora de campo y de contenidos, es freelancer para canales, plataformas y casas productoras de Estados Unidos, de México, de España, Reino Unido y Turquía, en proyectos documentales, realities, shows en vivo, red carpet, coberturas deportivas y entretenimiento. Es ganadora también de 2 Sport Emmy por la cobertura del Mundial de Rusia 2018 y las Olimpiadas de Tokio 2021. También es mochilera, vale decir. Bien, pasamos con Roxana Toral. Roxana Toral tiene más de 12 años de experiencia en periodismo televisivo y digital. Es graduada de la carrera de periodismo de la Universidad Casagrande, TUTI de comunicación social. Roxana es magíster en gestión de contenidos por la Universidad Austral de Buenos Aires y tiene una especialización en comunicación no verbal. Es productora audiovisual, editora periodística y social media manager en medios de comunicación digitales y televisivos de Argentina. También realiza estrategia de contenidos digitales mediante el análisis de métricas de audiencia. Paralelamente a eso, es docente en educación superior, relacionista pública, redactora y reportera. Bueno, estamos en muy buenas manos, tenemos unos perfiles súper interesantes, y lo más interesante, que ya lo hablaremos a lo largo de esta conversación, es cómo de las carreras en las que ellas se formaron, todo el largo recorrido que han pasado hasta llegar al día de hoy, ¿no? Entonces, además de esta pequeña introducción que he hecho, le pediría a Tuti y a Roxana que nos cuenten así brevemente en qué están en estos momentos, qué están haciendo en estos meses, a qué se están dedicando, así ya después empezamos ya el conversatorio. Roxana, ¿quieres empezar tú? ¿O yo? Bueno, está bien. Dale, dale. Bueno, yo llevo ya 6 años viviendo en Argentina, así que si sienten un acento ahí medio raro, es eso. Estoy actualmente trabajando en Canal 9, es un canal de aire acá en Argentina, en el equipo digital. Hubo toda una reestructuración del canal, decidiendo apostar fuertemente por lo digital, que creo que eso responderá un poco después hacia dónde fue mutando la profesión y hacia dónde se fue encaminando el periodismo. Y bueno, creo que justamente esto demuestra cómo los medios de comunicación han apostado cada vez más por lo digital, que cuando cursé la carrera o cuando la estudié eso era muy incipiente, todavía no había ese foco puesto en el periodismo web, en el periodismo digital, y ahora esto, ¿no? Justo me llamaron para estar liderando parte de este proyecto, de esta conversión de la redacción hacia una redacción más digital, más multimedia dentro de la parte web del canal, y específicamente con foco en los noticieros de Canal 9. Así que estamos con ese sitio, con el sitio web tele9.com.ar. Y desde ese lado fue un desafío muy interesante, que lo asumí el año pasado, y vamos cada vez creciendo, incorporando más gente al equipo, y tratando de aprovechar todas las herramientas que tenemos actualmente en el mundo digital, ¿no? De tener tantos datos de audiencia, de usuarios, y bueno, estamos ahí justamente con la estrategia de lograr que el contenido del aire, ¿no? Pues estamos hablando de un canal de 62 años en el aire, tenga ese posicionamiento en digital y llegue a otras audiencias por medio de estas plataformas. Así que un poco en eso es en lo que estoy ahora, y bueno, si Tuti también compartinos lo tuyo. Bueno, yo ahorita, gracias a Dios, estoy descansando, porque acabo de terminar un proyecto muy largo y muy intenso, increíble, pero bueno, el último proyecto que hice, como más o menos para ubicar, estuve desde diciembre del año pasado. Yo soy freelance, entonces realmente hago diferentes proyectos con diferentes canales, casas productoras, o sea, lo que me llamen, si es algo que me gusta, me parece challenging,
¿sabes? Es una oportunidad cool, la tomo. Y hay proyectos que pueden durar una semana, hay proyectos que pueden durar 6 meses. Entonces, este último proyecto fue uno de esos proyectos largos, fue un show para que ojalá el próximo año lo puedan ver en CNN y en CNN en español, que se llama Searching for Mexico con Eva Longoria, que básicamente es Eva Longoria yendo a diferentes estados de México a probar diferentes comidas y conocer de la cultura, de la historia. Ella tiene raíces mexicanas, obviamente. Entonces, yo estaba como... El título en Inglaterra se llamaba productora de serie, acá la llamamos como showrunner. Creo que alguien me dijo que eso se llama como directora general en Ecuador, ¿no? O sea, era como que un poco, cada episodio tenía su propio productor, su propio director, y yo estaba un poco como en el campo supervisando todo. O sea, que todo marche, más que nada. Fue una experiencia muy, muy, muy chévere, muy enriquecedora. Me gusta mucho viajar y trabajar al mismo tiempo. Entonces ahorita literal acabo de terminar, creo que hace una semana, y estoy así cruzando los dedos que nadie me llame a ofrecer nada ahorita porque necesito descansar. Y lo que tengo ahorita como lined up, que ya me confirmaron, es que ahora en noviembre con Telemundo me voy a Qatar a cubrir el Mundial. Como ahí va a ser más un trabajo como totalmente diferente, ahí estamos en un estudio, entonces soy como productora un poco de contenido, como ayudar a los hosts un poco con los datos, o sea, encargarnos más que la parte técnica, la parte como de contenido, que estén cuidados, que tengan toda la información que necesiten, fact check todo, y eso también lo hice ya con ellos para las Olimpiadas el año pasado, y bueno, ahora lo voy a hacer en Qatar, así que muy contenta, eso estoy ahorita. Qué bueno, qué bueno. Un Bueno, gran año. Sí. tenemos unos perfiles muy, muy interesantes de ambas. Creo que, claro, sus trabajos están muy, muy a tono con lo que sucede actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me surge la curiosidad también. Claro, ustedes en cada una de sus carreras era otro mundo, ¿no? Y no por la edad, sino porque entendemos que la tecnología Sí, por la edad, y la verdad. muy rápido. Claro, la tecnología ha cambiado tan rápido que lo que hoy funciona, de aquí a mañana ya no. Entonces, como a nosotros nos interesa siempre esto anecdótico de Casagrandinos también, si nos podrían compartir un poco esa mirada en retrospectiva desde cuando ustedes eran estudiantes, ¿no? y estudiaban comunicación, ¿no? A lo que hoy representa la comunicación en estos momentos. Entonces, no sé quién de las dos quisiera comenzar o comentar sobre esto. Si quieres ahora empiezo yo y la próxima empiezas tú, así cada una tiene tiempo de Muy bien. pensar. Para que sea equitativo. Yo lo primero que pienso es como que, porque estaba haciendo, sabes, como un poquito de research para acordarme fechas, porque uno se olvida, hay cosas que parece que han estado aquí toda la vida, como Netflix, o sea, como Netflix como una plataforma que crea contenidos, ¿no? Y tiene 10 años, eso es todo lo que tiene, y yo tengo más de 20 de graduada, creo, no sé, sí, más o menos por ahí. Entonces, me explico, entonces como que cuando yo me gradué yo quería trabajar en televisión, ¿no? O sea, sabía que me gustaba como la televisión, el cine, esa rama, y realmente ahí, o sea, había cable, o sea, eso era todo. Me explico, el internet no era. O sea, yo llegué a Miami en el 2000, y me acuerdo en el 2003, 2002, cuando YouTube se empezó a volver algo, ¿me entiendes? Cuando me acuerdo que tenía un amigo que era músico y me enseñaba, mira qué cool, pusieron esta como presentación de los Beatles en YouTube, y era como que, wow, ponen videos, o sea, me siento como una anciana, pero es verdad, o sea, eso fue hace también 20 años, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la universidad no existía nada de eso, era como que televisión, como tal. Entonces, también, o sea, decir el cambio es como que, no, o sea, night and day, o sea, no existe un punto de comparación ahorita con todo. Yo siempre me río porque digo que tenemos más de 20 años diciendo la televisión va a morir, la televisión va a morir, y ahí sigue la televisión, ¿sí me entiendes? Ha evolucionado y se ha transformado en otra cosa. En algún momento creímos que el internet iba a matar la televisión, y creo yo que cuando justamente salieron todas estas plataformas, que Netflix fue la primera, ¿no? Y estaba leyendo que, por ejemplo, Netflix primero salió con un show que no fue muy famoso en el 2012, pero en el 2013 fue que salió House of Cards, y ahí eso es lo que empieza como... lo interesante de eso es, porque a la larga es contenido, o sea, son series, que uno de esas series antes las veía en televisión, y más que para mí, más que tenga que ver con el binge watching, era porque todas esas plataformas apostaron a otro tipo de formatos. O sea, House of Cards, que fue en su momento la serie número 1, no sé si la gente que está aquí la conozca, pero
fue como la serie número 1, esa serie se la vendieron, se la ofrecieron a todos los canales que te puedas imaginar y todo el mundo la rechazó porque querían un piloto convencional. ¿Sabes? Querían un primer episodio que fuera un piloto, que contara, que tú te vieras el primer episodio y entendieras perfectamente para dónde iba la serie. Y ellos no querían hacer eso. Y entonces al Netflix como darles esa como oportunidad y darse cuenta de que content is king, o sea, no importa cómo lo presentes, si es buen contenido la gente lo va a consumir, como hablábamos el otro día con Roxana contigo, así sea en TikTok, en un video o en una película, no importa. Entonces, siento que para mí, como que el cambio más grande, más que lo digital, para mí ha sido eso, y que hoy en día ya hay una sobresaturación, ¿no? O sea, el otro día, por ejemplo, me estaban hablando de, hay unos shows que están pitching para Roku, y Roku era un aparatito que tú conectabas a la televisión, ahora Roku también va a crear su propio contenido, y todo el mundo paga por, o sea, yo ya no pago por cable, pero pago lo mismo por el equivalente a tener todas estas plataformas porque las quiero tener todas, porque cada una ofrece algo diferente, ¿no? Entonces no veo televisión convencional, pero veo todas las series y todas las películas en estas plataformas más que consumir contenido digital, ¿no? Entonces para mí ese es como un cambio, el cambio como más representativo dentro de mi medio, ¿no? Porque te metes a Netflix y también hay hartísimos reality shows, no solamente series, ¿no? Hay de todo, con documentales, ¿no? Concursos, lo que sea. Eso. Bien, bueno, también un poco en línea con lo que estaba comentando Tuti, bueno, cuando terminé, o mejor dicho, cuando arranqué la carrera, el periodismo digital o la parte web no estaba tan fuerte. De hecho, mis primeros inicios en periodismo fueron justamente en una redacción web de allá de Coavisa, y era un equipo nuevo, éramos los de la web, que no nos daba mucha atención, subíamos el contenido tal cual salía de los noticieros o de los diversos programas del canal, pero no había un interés ni un foco de decir, ay, este contenido debe ser adaptado para esta plataforma, o este contenido debe tener otro lenguaje porque no es el mismo usuario que lo ve en Facebook o que lo ve en Twitter, y después, bueno, surgieron más plataformas. En esa época no había Instagram, no había TikTok, estábamos solo con Facebook y con Twitter. Y esos ya eran nuestros mayores logros, que la nota se publique en ambas redes sociales y ya con eso nos sentíamos, wow, estamos en el lugar. Pero justamente esto, ¿no? El usuario va evolucionando o va adquiriendo ya otras necesidades, aparecen más competencia, ¿no? De decir, bueno, ya no somos uno de los primeros medios que está en estas plataformas, sino que ahora hay más. Cambian los algoritmos, que eso también es algo con lo que tenemos que estar compitiendo todo el tiempo desde lo digital. Un poco, si te cambia el algoritmo Facebook o te cambia el algoritmo Google para que aparezcas en las búsquedas, siempre ahí es una cuestión de lucha, de decir, bueno, ¿cómo logro aparecer primero? ¿Qué es lo que la gente está consumiendo? Y empezamos a analizar datos, métricas, cosas que antes no teníamos, ¿no? De decir, el usuario llegó a esta nota por esta fuente o por esta red social y entró a la página, consumió 2 notas más o 3 y se fue. Entonces, ¿cuánto tiempo se quedó en la página? O sea, hay un montón de información ahora, que también de alguna forma nos puede saturar cuando estamos tratando de encontrarle el rumbo a lo digital y decir, bueno, ¿cómo es el usuario de mi página? ¿Cómo es el lector actualmente? ¿O cómo es este usuario de redes sociales? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que más consume? Y tenemos tanta información que si no nos sentamos en algún momento y decir, bueno, con todos estos datos, ¿qué decisión voy a tomar con respecto a lo que vengo haciendo? ¿Voy a hacer un cambio o no lo voy a hacer? ¿O voy a hacer pruebas? De hecho, Facebook ha notado esta necesidad que tienen los medios y en general las empresas que tienen sus fanpage en la plataforma, y te ofrece incluso hasta posibilidades de decir, bueno, tengo este A/B testing, entonces publico un contenido con 2 títulos distintos, con una foto diferente, y me fijo a cuál le va mejor. Entonces tengo como ese momento de prueba en el que yo puedo decir, bueno, tal vez este contenido le fue mejor que a este de acá, y eso me da cierto detalle de, ok, si esta misma noticia la vendo, la promociono de tal forma, va a llegar más que si la hago de otra. Entonces, hay un poco esta cuestión tan digital
que aún así yo destaco mucho que cuando yo ya estaba arrancando ya a estudiar la carrera, teníamos una materia de redacción web. Obviamente no era con la profundidad que tenemos ahora, pero ya había esa visión de parte de Casa Grande de decir, ok, hacia acá estamos yendo, ¿no? Hay que enseñarles a los chicos a escribir para web. O, también hay algo que yo destaco mucho, y lo destaco también hablando con compañeros o ex compañeros de la carrera, de haber aprendido a usar Photoshop, Illustrator, Premiere. Estamos hablando del 2008, que no era una cuestión tan importante o tan grande como después se fue convirtiendo en el desarrollo profesional. Entonces, a mí, al menos desde la parte más, ya hablando de la competitividad en el mercado laboral, cuando salí ya a buscar trabajo, el hecho de saber usar esas herramientas para mí fue un diferencial. Y es un diferencial que lo sigue siendo hasta ahora. O sea, hasta ahora, cada vez que es como, sabes usar Photoshop, Illustrator, Premiere, bueno, buenísimo. O sea, me sirvió mucho desde ese lado y lo pienso ahora y pienso hacia atrás y digo, bueno, la universidad tenía claro ahí, ¿no? De decir, ok, los chicos necesitan tener estas herramientas porque les van a servir o les van a resultar de utilidad, en un momento en el que no estaban con el auge y con el boom que después adquirieron y que después tomaron. Acá igual entramos tal vez en un terreno en el que uno dice, bueno, y sí, pero el periodista de repente se convirtió en una especie de todólogo y tiene que saber redactar, diseñar, editar, publicar, y sí, un poco mutó hacia eso, sobre todo en lo digital, que claro, viene también acá, se puede abrir un debate eterno de decir, bueno, ¿hasta dónde va el límite de una cosa con la otra? Pero sí, siento que desde ese lado sí hubo como este cambio, e incluso cuando yo arranqué la carrera, mi foco estaba más en periodismo televisivo. O sea, yo quería ser periodista televisiva, me gustaba la televisión, pude ser, igual estuve también como reportera en Ecuavisa, pero a esto, ¿no? Como va evolucionando la profesión, me fui encaminando más hacia lo digital, al periodismo digital, que es hacia a donde ahora incluso hay muchas más oportunidades para periodistas. Entonces, eso también habla un poco de cómo fue evolucionando la profesión del tiempo que estuve en Casa Grande, ahora que ya estoy acá en Argentina. Yo, perdón, quisiera como añadir algo justo con lo que tú dijiste, porque me parece interesante y yo también lo noto por mi lado de la gente que sabe hacer más de una cosa, ¿no? O sea, lo importante que es ser recursivo y no, y yo también lo vi porque, por ejemplo, cuando eres productor de contenido en shows de realities, es muy conveniente para ellos que tú cuando termines de grabar transiciones a post, para que tú hagas como un string out de la historia, porque tú la conoces, porque tú la has seguido, no es que la vas a editar, no le vas a poner, ¿me entiendes? Vas a hacer como un copy-paste, pero tienes que saber de cosas de edición. Y entonces a mí me gustaba editar, yo había aprendido a editar desde antes y cuando eso empezó a pasar, para mí fue como una transición natural, aparte me parecía que tenía lógica, ¿no? Y eso también me daba más trabajo, me permitía estar en el field y luego en post. Pero muchas personas que yo conocía que eran productoras un poquito más old school, tenían también un poco ese rechazo ahora también, y es como que, sí, pero o sea, aprende a editar, no es nada del otro, o sea, aprende a pegar una cosa con la otra, ¿no? Y ni se diga pues la cantidad de gente que son como predators o gente que graba y produce al mismo tiempo, que eso también en noticias, sobre todo en ese tipo de cosas, a mí me piden a cada rato, gente me dice, necesito a alguien, un camarógrafo, pero que sea productor. O sea, no quiero a alguien que no sepa quiero a alguien que pueda producir, y claro, te pagan por eso también, ¿no? O sea, te pagan acorde, pero la importancia creo que siempre, ¿no? Ha sido eso importante, pero ahora más que nunca me parece que es como que mientras más cosas puedas aprender y más herramientas puedas tener, a simplemente decir, no, yo hago esto, eso es un plus, definitivamente. Ahora las dos hablaban de todo este tema de adquirir nuevas herramientas y todo esto, pensaba, por ejemplo, en la curaduría de los contenidos, ¿no? Es decir, sabemos que los contenidos tienen que
tienen que estar adaptados también en función de la audiencia, en función de la plataforma, en el medio en el que aparecen, ¿no? Entonces, no sé si quisieran comentar un poquito de eso, de la importancia del contenido como tal, ¿no? Porque muchas veces también es verdad que podemos llenarnos de herramientas y podemos dominar esas herramientas, pero ¿qué pasa con el contenido? Es decir, hay un maridaje que tiene que estar dentro de lo que queremos contar, ¿no? Siempre como la historia, el storytelling, pero también acompañado de estas herramientas. No sé entonces si cada una de su experiencia puede comentarnos también sobre eso, ¿no? Sobre cómo el contenido, a pesar de las plataformas o las herramientas, igual el contenido tiene que, como decía Tuti, es el rey, ¿no? Entonces, no sé si pueden comentar sobre eso. Bueno, el contenido creo que va justamente, era un poco lo que hablábamos nosotros tres el otro día que tuvimos nuestra previa charla, de cómo ahora o en los últimos años el video, el contenido audiovisual se convirtió en el nuevo rey de los contenidos, ¿no? O sea, casi todo tiene un video, buscamos que tenga video, los algoritmos de las redes sociales favorecen el contenido de video, le dan mayor alcance, le dan mayor reproducción, mayor visibilidad. En el celular tenemos cámaras cada vez más sofisticadas, o sea, grabamos incluso videos de mejor calidad, obviamente de lo que se grababa hace unos años. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un video. Eso no quiere decir que todos los videos que se hagan sean buenos, y que todos los videos que se hagan puedan tener realmente una gran repercusión, o puedan realmente llamar la atención de una audiencia. Puede que en algún momento sí, digamos, y alguien la pegó con un video, se le viralizó, se volvió famoso por esos días que duró esa difusión, pero si no hay una estrategia atrás de eso, si no hay una cuestión de analizar y decir, bueno, mi audiencia está consumiendo este tipo de contenidos, voy a pensar qué otro contenido parecido le voy a desarrollar, o qué necesidad es la que tenían estos usuarios que yo, sin querer y sin darme cuenta, vine a cumplir o a llenar ese vacío. Si uno no hace ese análisis, por más que un video haya resultado exitoso, va a quedar ahí, va a quedar en una anécdota, ¿no? En un video viral, en un video que tuvo gran alcance. Entonces, más allá de esto, de decir, sí, estamos en un momento en el que cualquiera con un celular puede grabar y puede hacer algo, lo importante acá es siempre la cabeza que está detrás de este contenido, ¿no? La persona que está pensando y diciendo, ok, yo quiero hacer esto porque me interesa cumplir tales expectativas o tales objetivos, porque analicé a mis usuarios, son de tal edad, son de tal tipo de gustos, porque todo eso incluso uno lo puede ver por las métricas que nos ofrecen las plataformas digitales, las redes sociales, Google Analytics. Entonces uno tiene un perfil mucho más claro del usuario, de quien a uno se está dirigiendo. Entonces ahí es importantísimo, y por eso es importante el profesionalizarnos, el estudiar, el aprender, el estar constantemente capacitándonos, porque también va cambiando todo esto. O sea, yo cada vez que me meto a una charla de Facebook o una capacitación es, bueno, ahora incorporamos esta herramienta, y uno, y otra herramienta más que hay que aprender, ok. Bueno, ahora cambió y ahora nos interesan los Reels. Videos de hasta 1 minuto en formato vertical, ya los videos largos ya no tanto, ahora es esto, le estamos apostando duro a esto, así que hagan todos sus videos así. Y después viene YouTube y dice, bueno, nosotros también, ahora estamos con YouTube Shorts, entonces también nos interesan los videitos cortos de máximo 60 segundos en formato vertical. Y así, y todos, bueno, ok, entonces ven que TikTok le va bien y dicen, ok, entonces todos vamos a adquirir el formato TikTok, porque a TikTok le está yendo bien. Y nada, se da como esa cuestión de uno estar todo el tiempo diciendo, ok, ¿y ahora qué plataformas me tengo que subir? ¿Y ahora qué hago con este contenido? En mi caso, por ejemplo, nosotros traemos contenido de la tele. Entonces, el contenido de la tele viene con graf, es un contenido que está hecho para televisión. Pero después, el paso ideal, que todavía estamos en ese camino, sería adaptarlo para cada una de las redes sociales en las cuales se va a reproducir. Porque no es igual el público de Facebook, no es igual el público de Twitter, no busca el mismo
contenido el público de Instagram, y ni hablar el de TikTok, que tiene otra manera de consumirlo. Entonces sí, va variando mucho, pero un poco retomando la idea de lo que estaba mencionando, lo importante siempre es la estrategia, y es lo que uno quiere transmitir, y es el contenido en sí, más allá de si el video es lindo, si el video puede ser hermoso, pero si no hay una estrategia pensada de decir, ok, yo voy a hacer este contenido porque tiene tales características, porque responde a estos objetivos, o porque... Y también una planificación, eso sobre todo, ¿no? De, ok, voy a tener una presencia constante en redes, entonces me voy a poner de objetivo tener un video nuevo cada 3 días, o tener un video nuevo cada semana. Entonces también eso, que es una cuestión también muy digital, de cómo hay que estar presentes, y siempre hay que buscar no salir de esta rueda de decir, ok, estoy recordándole a mi usuario, a mis seguidores, a mi comunidad, que estoy aquí y que van a encontrar contenido nuevo con frecuencia. Entonces, bueno, va un poco por ahí, pero sí lo más importante detrás de todo esto, y a pesar de toda la tiranía que pueden tener a veces las plataformas con sus algoritmos y con su necesidad también de, bueno, son empresas, ¿no? Son empresas privadas que igual obviamente quieren que quienes estén ahí paguen, ¿no? Entonces a ellos lo que más les importa es que uno te bajan el alcance, entonces que pagues de algún modo para poder tener más pauta, más presencia, más difusión. Pero bueno, cuando el contenido es bueno, y cuando hay una comunidad que está fidelizada y que valora ese contenido que uno le da, se pueden sortear un poco esas cosas, y uno no depender tanto del algoritmo o de los cambios que vayan haciendo. Yo voy a hablar del lado de la televisión. Me parece súper interesante lo que estás hablando tú, porque tú lo hablas desde el lado digital, y obviamente eso es algo que todos estamos consumiendo de todas las edades, Instagram o Facebook o TikTok o Twitter. Entonces, igual después te tengo una pregunta, porque tengo una como curiosidad sobre contenido, pero es muy interesante porque, digamos, como yo lo veo, que yo igual, o sea, yo produzco shows de televisión que sí, que muchos terminan clips en digital, pero yo no me encargo de eso. Me explico, yo no decido qué va a digital, qué no va a digital, ni me preocupo por eso, ¿no? Eso lo maneja otro departamento. Pero a mí me gusta hacer todo tipo de formatos, ¿no? O sea, yo he hecho series, he hecho muchísimo reality, he hecho shows de entretenimiento, ¿no? De entrevistas, de red carpets, de cosas así. Ahora último, he incursionado como digamos, en deporte, pero es curioso porque yo no lo veo. Cuando a mí me llamaron la primera vez para ir a Rusia, al Mundial, mi primera esta no fue decir como que, uy, pero deportes, era como que, no, o sea, es producción de televisión. O sea, cuando produces televisión puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero es curioso porque en todos estos formatos, y lo que hice ahorita sería más como un docu-series, como algo tipo documental, ¿no? Aunque sí es un poco producido, pero documental. Siempre, o sea, siempre el contenido. O sea, cuando funciona es porque hay gente detrás pensando en, ok, ¿cómo hacemos esto mejor desde un punto de vista de contenido? Porque por suerte siempre he tenido la oportunidad, digamos, de trabajar con casas productoras o con canales donde la calidad no es un issue, no es un problema, ¿no? Siempre hay buenos equipos, hay buenos técnicos, siempre se va a ver bien, está bien iluminado, etcétera. Como que no hay que preocuparse por eso. Pero es como desde lo más básico de que, por ejemplo, si vas a entrevistar a un artista, de trabajar con los asistentes y decir, ok, pero ¿qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, desde que si nos vamos a inventar un juego, y te estoy hablando de la época de cuando habían canales de videos musicales, ¿no? Que yo trabajaba en esas cosas. Y era como que, ok, nos inventamos un juego, o para no hacerle como las típicas preguntas, o estábamos en red carpets y lo que quieres es como llamar la atención y que el artista quiera conversar contigo y que no se vaya. ¿Y cómo logras eso? Con buen contenido, ¿sabes? Con hacerle preguntas inteligentes. Y si estás haciendo un documental como el que hicimos ahora, por ejemplo, hay todo un equipo de investigación, ¿no? Que está investigando como que también cualquiera puede ir y hacer hay millones de videos en YouTube y en TikTok sobre, ¿me entiendes? Comida en México y todo, y son más light y funcionan, pero si ya quieres hacer como un programa más un poco como antropológico y todo, necesitas, o sea, dedicarle tiempo, gente que esté investigando constantemente de, ok, ¿cómo relaciono esta comida, este plato, de cómo vino, me explico, de los españoles cuando llegaron y la influencia? Y eso es lo que va a hacer que cuando tú lo veas digas como que, oh, wow, ¿no? Y cuando he trabajado en series, ni se diga, pues hay un guión, me explico, y como que si el guión es bueno, la serie va a ser buena, y si el guión, ya sabemos eso, y si el guión no es muy bueno, no importa lo que se haga al momento de grabar, no va a ser tan exitosa. Y si piensas hoy en día que también vivimos en un mundo donde todo el mundo se está constantemente
compartiendo contenido, ¿no? Digamos, en redes te lo mandas, pero si no todo el mundo constantemente estás hablando de, oye, ¿te viste tal serie, te viste tal película? Siempre es como por el contenido, ¿sabes? Muy poca gente te va a recomendar algo porque le gustaron los efectos especiales. Sí, obviamente, gente que tal vez sea un poco más visual puede decir, oye, qué increíble y todo, pero como ahora consumimos casi todo en la televisión o a veces en la computadora, que ni siquiera es como que puedes apreciar, la gente cuando te recomienda algo es porque le gustó el contenido, ¿no? Entonces, sí, es como que un disco rayado, pero, y, o sea, el contenido, como te digo, desde pensar en que si vas a hacerle una entrevista a alguien, o sea, algo así de sencillo, ¿no? A una cosa mucho más elaborada, ya un guión de una serie, una película, es como que mientras más tiempo le dediques a eso, mejor va a ser el resultado final. Y lo que te quería preguntar era porque por ejemplo, o sea, yo veo que TikTok, por decirte, el otro día me mandaron, me quedé impresionada, era como un chart, ¿no? Que decía como, o sea, el nivel de uso de TikTok, era como que TikTok era así, ¿no? Así, y luego Facebook le seguía y Facebook ya era así, y Instagram era así y Twitter, ¿ya? No Twitter, Snapchat. Pero era como que TikTok era, o sea, abismal la diferencia, o sea, no tenía sentido, ¿no? Y yo siento que la mayoría de los videos ahí, por ejemplo, o sea, no necesariamente tienen como que un contenido, ¿sabes? Es como que también la gente está como boba, como que te vas, ¿no? Y empiezas a ver lo que sea que el algoritmo te dé, ¿no? A mí me da perritos, hay otra gente que le da cakes, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿cómo, no sé, cómo ahí haces el argumento de que el contenido también es, porque obviamente yo también veo, por ejemplo, yo veo Instagram, yo soy de Instagram, no soy ni de TikTok ni de Facebook, y yo en Instagram sí busco contenido, sí me gusta seguir páginas que me den clips de cosas que no veo en televisión, ¿no? Pero en TikTok, que es como el rey de todo, ¿cómo haces el argumento de que sí tiene que haber contenido cuando la gente está consumiendo cualquier cosa? O sea, un video de una playa, agua turquesa, igual, no sé, como... Bueno, yo creo que tampoco decir, ¿no?, que tengo la piedra filosofal y te doy la respuesta de qué pasa con TikTok. Tu opinión, tu opinión. Pero también sí depende mucho también del consumidor o de a quién estemos hablando. O sea, hay cuentas que tal vez sí se hicieron virales sobre todo en TikTok funcionan mucho los challenges, ¿no? Desafíos, imitar a alguien, como hacer cosas más graciosas, más divertidas. Pero aún así, también hay cuentas que te ofrecen, no sé, contenido de noticias, o te explican algo, hay muchas cuentas que te explican cosas, o te dan datos útiles. De hecho, tengo un amigo que él en TikTok te explica todas las cosas de servicio, de economía, o de entender la economía argentina. Entonces, ha habido tales cambios, te lo explico en 3 pasos. Pasó esto, ahora es esto, y esto nos repercute de esta forma. ¿Quieres saber más? Bueno, te dejo acá un enlace. Entonces, lo usa también como un gancho de decir, ok, te tiro 3 tips vinculados a tu realidad. Me adapto a la plataforma porque uso los recursos de la plataforma, él usa que los textos, es muy visual desde ese lado, ¿no? El texto saliendo acá, la música también de la plataforma, de algunas canciones que también se vuelven como trending en TikTok, pero te está dando un contenido útil, y buscó la forma de entrar y de decir, te explico parte de la economía y de las cosas que pasan acá. Entonces, eso, nada, es como que también, incluso dentro de esto, que uno puede decir, ay, es más viral, o es más de contenido que tal vez no tiene tanto trabajo atrás, uno también puede encontrar la forma de entrar con algo interesante, y que a él le responden muy bien, o sea, tiene muchos seguidores, tiene mucha gente que le pregunta, incluso le consultan cosas, lo usan de una manera como de mentoría, o de preguntarle, bueno, entonces, ¿cómo uso o qué hago con esto? Acá que siempre el dólar es un tema, bueno, ¿cómo hago con los dólares ahora? ¿O dónde los consigo? ¿O qué se puede hacer con esto? Entonces, tienes también esa otra opción de ver a personas que aprovechan esta plataforma para dar algo distinto, y no se quedan simplemente en lo divertido, en lo cómico o en lo anecdótico, sino que te hacen esto, ¿no? También tenía otra conocida que ella es locutora, es la voz del sur de acá, ella habla acá, la escuchas en todas las estaciones, y ella aprovechó que su voz es tan conocida, entonces por TikTok lo que quiso hacer es aprovechar esa voz para darte datos históricos. Entonces ella aprovecha y te cuenta la historia de un lugar, o te cuenta
cuando se acerca una fecha especial y lo hace con esta voz que ya todo el mundo la identifica porque todos usamos el subte todos los días. Entonces encontró también como esa rama interesante o ese nicho o esa cuestión también de decir, ok, estoy en una plataforma que sabemos que TikTok, la mayoría es gente muy joven la que lo consume, aunque ya estamos entrando en los más de 30 también, pero en general son, no sé, son más de adolescentes. Pero también hay este interés de decir, bueno, si yo genero un contenido igual interesante, por más que la plataforma tenga muchas cosas mucho más virales, hay un público allí que también lo está consumiendo y que también tiene ese interés. Así Perfecto, que, bueno, gracias. No, sí, me queda, gracias. No sé si a la otra gente le sirvió, a mí me pareció muy interesante. espero que sí. Bueno, tenemos una pregunta, Maru. ¿Quieres hacer un comentario, una pregunta? Sí, era un comentario también. Es que como habían dicho que TikTok tenía full interacción, justo yo venía recientemente TikTok Pauta en Ecuador, entonces recién nos dieron una charla de eso, porque este es el primer mes pues de TikTok Pautando. Y lo que quería también añadir es que el estudio es que TikTok hace feliz a las personas. Entonces, por eso es que las personas se demoran muchísimo tiempo en la plataforma cuando entran. Por eso es que cuando tú entras a TikTok te haces adicto casi y te demoras full tiempo ahí. Ese es como que el estudio, o sea, te hace tan feliz la plataforma de que te demoras tantísimo estando ahí. Y también lo que te hace feliz, o sea, el insight de lo que te hace feliz es que el algoritmo encuentra ese pequeño nicho de lo que te encanta, como dijo, por ejemplo, nos decían que, por ejemplo, si tú eres fanático de Harry Potter, el algoritmo encuentra que tú eres fanático de Harry Potter y lo único que te van a enseñar es videos de Harry Potter. Entonces, el algoritmo te hace feliz y te enseña solamente videos de Harry Potter y por ende te vas a quedar full tiempo ahí. Y ya, pues eso era lo que quería decir. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, efectivamente, eso, claro, ahora uno también tiene sus dudas, ¿no? Con el algoritmo, ¿no? Uno parece que habla, dice algo y de pronto No, sí, las redes totalmente. le dicen cosas, ¿no? Es como un poquito como un gran hermano, más o menos, ¿no? Yo quería hacerles una pregunta ahora con respecto al tema de que hemos hablado de contenido, ¿no? Y otro signo importante de la ecuación de todo esto es el usuario, ¿no? Es decir, ustedes mismas han hablado de que el usuario recomienda por el contenido, ¿no? Y también es una realidad que el usuario es mucho más audiovisual que hace 10 años, ¿no? Es decir, estamos mucho más acostumbrados a ese tipo de lenguaje, a cómo se desarrollan las historias, es decir, yo que vengo de audiovisual y que me formé en audiovisual, claro, yo sentía que yo tenía como una barrera cuando estudiaba frente a los que no estudiaban audiovisual, es decir, todo el lenguaje que yo tenía de guión, de plano, escena, todo eso, era como muy de mi formación, ¿no? Y mientras que el resto de amigos que no venían de la carrera, no entendían nada, no entendían qué es eso de guión, qué es eso. Y ahora, en cambio, no importa en la carrera que estás, es como que hay un lenguaje que se ha incorporado como a lo cotidiano, ¿no? Es decir, hablar de escenas, hablar de planos, por ahí ya no es tan de nicho profesional o de consumidor, ¿no? Entonces, yo les quería preguntar con respecto a eso, ¿no? Es decir, estamos frente a un usuario que también es un usuario más preparado en ese sentido, ¿no? Por un lado, en el tema del contenido, es también más exigente, aunque también sabemos que se pueden encantar con un video de la versión de Eminem y Daido y están ahí cantando y haciendo ese video una y otra vez, ¿no? Entonces, Bebito Fifiu y toda esa cosa, ¿no? Sabemos que también existe eso, ¿no? Pero yo les quería preguntar, bueno, ¿qué desafíos hay, pues, para el futuro, para de aquí, no sé, a 6 meses, un año, con este usuario que cambia tanto, ¿no? Tanto en el lado de Roxana, que va a lo digital, y en el de Tuti, que aunque es contenido televisivo, es contenido que igual probablemente no se va a ver únicamente en televisión, sino que se va a ver en un teléfono o se va a ver en una tablet. Entonces, si pueden comentarnos un poco de cómo ven ustedes esto, el usuario y la relación con las redes y los contenidos. O sea, a mí me parece curioso, o sea, pensando así ahorita, lo primero que se me ocurre es que hubo un momento, porque yo también me acuerdo como el antes y el después, ¿no? Y hablando de lo que tú hablaste de la familiaridad, de que la gente ya habla de guiones y de escenas, que también yo creo que se lo atribuyo bastante al iPhone, porque cuando la gente grababa, tenía una camarita que se iba de viaje y grababa sus videos, era para enseñárselos a su familia, ¿no?
pero luego una mezcla entre el iPhone, que cada vez era mejor calidad, que obviamente si ahorita pensamos en el iPhone de hace, no sé, 6 años, la calidad era pésima, pero en ese momento nos parecía como alucinante, y la gente empezaba a grabar como que sus propios videos, y empezaba a hacer sus propias cosas, y se daba cuenta que con un poquito de plata podían hacer cosas, y todo el mundo se volvió productor, ¿sí me entiendes? Todo el mundo se volvió director, todo el mundo, entonces eso creo que cambió el usuario en ese sentido, ¿no? Porque entonces la gente que estudió, ¿no? Y que se preparó y todo, se sentía como que súper amenazada por este usuario como que se cree, ¿no? Y a la larga es como que siempre es lo que es, o sea, está pasando, deal with it, o sea, no, ¿me entiendes? No sirve de nada que nos quejemos, la gente igual está consumiendo ese contenido, y volviendo a lo de que el contenido es el rey, esta película, no se me olvidó el nombre del director, pero me encanta, que creo que se llama Tangerine, que la grabaron toda con un iPhone, ¿me entiendes? Y es una película que salió en el cine. Claro, le puedes poner unos lentes al iPhone impresionantes, ¿no? O sea, no es que como que, la grabas con el iPhone, pero se grababan videoclips con iPhone, o sea, como que cada vez más era, ya no tenías como una excusa, ¿no? Para decir, no, mira, yo me encantaría hacer cine, pero, ¿no? Entonces el usuario se volvió como tu par, un poco, ¿no? O sea, el usuario que quería. Entonces eso también, como te digo, para la gente más como un poquito más old school o más como dinosaurio, sí fue como una amenaza de decir, uy, se me están, ¿no? Me están robando mercado, lo que sea. Entonces el usuario es una cosa interesante porque el usuario también se volvió más, con más conocimiento, ¿no? De causa. Y como te digo, como ya hoy en día, me acuerdo cuando se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo se llama esa plataforma? La que cortaba los videos, la primerita que salió que cortaba, que tú hacías un video que grababas pac, y salía en 7 segundos. Vine. Vine, gracias. Vine. Ya, cuando salió Vine, que eso fue así, pero claro, la locura, entonces ahí todo, everybody was a filmmaker, salió Vine. Pero era claro porque tú podías editar, y ya después hubo un momento que también me acuerdo clarito cuando el programa de Final Cut sacó, también antes era como que si tú querías editar, tenías que tener un Avid, y para tener un Avid eso te lo tenías en un canal de televisión, o sea, ni se diga cuando era con cassette, pero digamos ya como lo que era el non-linear. Y cuando Final Cut sacó su como que Final Cut Express, y yo me acuerdo que una vez me metí a editar ahí, era como que, ¿qué es esta estupidez? O sea, no podía hacer nada porque es tan como fácil que no, para una persona que sí sabe editar es como problemático, ¿no? Pero ahí entonces cualquier persona se metía, editaba cualquier cosa, entonces siento que, y eso fue, imagínate, lo que estoy hablando ahorita fue hace ya varios años, ¿no? Y no es por nada, pero también, o sea, los niños de ahora, que son como los usuarios, ¿no? Lo que van a ser los futuros usuarios, nacieron con un teléfono en la mano, creando contenido en TikTok, entonces me explico, o sea, no aguantan paro, o sea, no les puedes vender cualquier cosa. Es súper interesante porque yo siento que cada vez todo cambia mucho, mucho, mucho más rápido, ¿sabes? Es como que uno no se da cuenta en qué momento uno siente que ha pasado, como te decía, lo de Netflix, y uno siente que tiene toda la vida, y no, solo tiene 10 años, o sea, 10 años no es nada, ¿no? El iPhone también no tiene mucho tiempo, o sea, ¿no? Y son cosas que van como cambiando todo, o sea, yo, por ejemplo, hasta hace poco, a mi edad, yo veía televisión en mi computadora, después, o sea, porque tuve como 5 años que no tenía televisión y consumía contenido, entonces es como que, yo creo que es súper difícil como predecir, porque todo se mueve como te digo, como tan rápido, que es como que we're just catching up, lo que decía Roxana, es como que aprendes una cosa de una plataforma y enseguida te la están como que cambiando, o sea, tienes que estar todo el tiempo ahí como viendo, y a la larga, o sea, vuelvo y repito, mientras estás haciendo buen contenido, donde lo pongas, ¿no? Que ponte a pensar, o sea, en un como rubro diferente a lo que estamos hablando ahorita, pero la cantidad de cantantes, por ejemplo, que antes, también hace 20 años, si no tenías un label o si no hacías un concierto, todo, y luego vino Justin Bieber y Ed Sheeran, y los descubrieron por YouTube, y hoy en día también es como que no hay pretexto, ¿sí me explico? O sea, cualquier persona, si tienes el talento o tienes el contenido, tienes lo que sea, y lo pones ahí, lo más probable es que alguien lo vaya a ver, alguien lo vaya a descubrir, entonces tal vez creyera yo que si hay algo que rescatar de eso, es eso, es como que ya no hay excusas, o sea, ya puedes hacer lo que tú quieras, o sea, no puedes decir ya, no tengo la plata para, me explico, o sea, coges tu iPhone, te grabas haciendo lo que sea, haciendo una audición, o sea,
lo que sea, y es más, y lo que no sabes hacer, lo aprendes también en YouTube. Pones un video, o sea, haces un search y te van a salir 500.000 cosas para hacer, ¿no? Entonces creo que si acaso es eso, es estar como que todo el tiempo como que pendiente de lo que va a pasar. Sí, coincidiendo acá con Tuti de lo que mencionaba, ¿no? De este usuario que un poco se convirtió como en esta figura del prosumidor, ¿no? Que te produce contenido pero también lo consume. Prosumidor. Entonces tienes usuarios que te están, incluso muchas series lo han aprovechado como parte de su estrategia digital, ¿no? De decir, ok, mi serie tiene pasó justo con Game of Thrones en España. O sea, Game of Thrones tenía su contenido en España e hizo todo un challenge y todo un reto de juegos para que la gente vaya y busque cosas desde el plano físico. Entonces era un poco esto, ¿no? Como aprovechar las plataformas para generar interacción con los usuarios o generar interacción con su audiencia y retroalimentarse de ese contenido que generaban las propias usuarios que subían a la plataforma, que subían a Twitter o que lo compartían. Entonces, desde ese lado, lo que ha permitido también todo esto de la parte digital, las redes sociales, también ha sido que todo deje de ser tan unidireccional. O sea, ya no es el medio haciendo el contenido, dándolo a estos usuarios y la gente recibiéndolo y listo. O sea, ahora ahí estamos en otra etapa donde el usuario es mucho más activo. En periodismo nos pasa siempre que nos advierten de cosas. O sea, está el que pasó justo por un incendio, lo grabó y lo subió a Twitter. Entonces tienes de repente el contenido de un usuario que pasaba por el lugar con su celular con cámara, te grabó el incendio y lo puedes aprovechar. Pero ¿por qué decimos que el periodismo también se mantuvo, ¿no? Porque si uno diría, bueno, entonces el usuario listo hace la noticia, no necesitamos periodistas. Pero necesitas igual la figura del periodista, que es el que te va a curar, a hacer como una suerte de curaduría de todas estas noticias, ¿no? Que es el que te va a decir, ok, tal vez yo tengo esta información, bueno, llamo al cuartel de bomberos y pregunto qué está pasando, o me contacto con alguien para que me dé más información y me pueda verificar cuál es el estado de los heridos, o consigo algo más allá del videíto. Entonces, desde ese lado, sí es súper importante entender que el usuario sigue siendo, tiene un rol clave, pero también es el periodista o el profesional que está atrás de todo esto, el que termina igual teniendo ese rol que siempre ha tenido, ¿no? Estamos hablando de esto, hay usuarios que hacen muy buenos videos, sí, pero de todas formas está la cabeza de alguien que estudió producción audiovisual o que estudió comunicación multimedia, que sabe de esto y que te va a hacer la diferencia y que va a hacer que un contenido en Netflix tenga la repercusión que tiene y que a partir o después de eso incluso el mismo usuario pueda agarrar ese contenido y hacer un contenido nuevo, que es un poco eso también lo que ocurre muchas veces cuando pasan los contenidos en la televisión o en estas plataformas. Uno ve el contenido y dice, bueno, el usuario adapta ese contenido, hace un remake o hace un contenido viral, y muchas veces puede ser un ida y vuelta, ¿no? Y decir, este contenido que generó este usuario se viralizó y esto, bueno, lo vamos a aprovechar y lo vamos a incorporar de algún modo a la serie o a la producción o a lo que estoy haciendo. O incluso a veces hasta guían un poco la historia que ha pasado, ¿no? De ver que tal vez uno no tenía la idea de que pasó acá con una novela, no estaba pensado que los dos personajes quedaban juntos, pero fue tal la repercusión que tuvo esa relación en redes sociales, que la gente comentaba y que decían, los queremos ver juntos, nos encantan. Entonces ahora también hay eso, ¿no? Hay esta cuestión de tener como mucho más de cerca la opinión del que está consumiendo nuestra serie, nuestro documental, en mi caso nuestras noticias, que también se da un ida y vuelta que es interesantísimo si uno lo sabe aprovechar y si uno lo sabe escuchar. Pero como siempre digo, y esto lo remarco más desde el periodismo, también si no hay este filtro del medio de comunicación o del periodista o de alguien que está haciendo la verificación de datos, pasa que hay muchas fake news. Entonces tienes noticias que no son reales, difundiéndose como si lo fuesen,
Y cuando sale en un medio de comunicación te da igual cierta tranquilidad de decir, ok, si lo está tirando este medio es porque hubo una verificación antes, o porque hubo un proceso o debería haber, o un proceso de decir, ok, no voy a levantar esta información porque sí, sino que me voy a verificar que realmente pasó, o que realmente ocurrió, o que realmente hay algo allí que investigar. Muchas veces nos sirven estos insights o estos datos de los usuarios, sí, para investigar. O sea, a veces nos dan datos de decir, ojo, que está pasando esto. Ah, bueno, voy a investigarlo, voy a comunicarme con alguien, o me comunico con ese usuario para preguntarle, bueno, ¿qué es lo que sabes o qué es lo que está pasando? ¿Tienes fotos, documentos? Hay otra cuestión desde ese lado. E incluso también muchas veces, y esto también es interesante, ¿no? Muchas veces nos advierten de errores, de decir, hey, pero esto no es así. Entonces uno dice, ah, bueno, verifico, ah, ok. Entonces, también, o sea, creo que desde ese lado, si uno sabe aprovechar y escuchar al usuario, se convierte en un aliado más que en un competidor o algo parecido. Puede ser más bien el que te genera cierto contenido y que uno lo aprovecha, lo adapta, y después entra toda la parte ya para la que uno estudió y para la que uno se preparó. Que creo que un poco también va desde ese lado. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a las preguntas. Ya hay varias preguntas acá, algunas están escritas acá en el chat interno que las voy a leer. Melissa, no sé si quieres tú decir tu pregunta, tienes la mano levantada. Sí, estoy bien. Buenas noches. A ver, mi pregunta tiene más o menos un enfoque psicológico, entonces, bueno, igual espero se pueda dar una idea. Hablando de que la persona se encuentra en juego con todo esto de, por ejemplo, los videos que ahora son cortos, son más resumidos, son más rápidos, ¿puede este contenido corto afectar de cierta forma a la persona y a su concentración, a su rendimiento? O sea, como ahora se acostumbra tanto a tener la información más rápido y ya sabe dónde la encuentra, que afectaría después su, no sé, largas jornadas de trabajo, investigación y así. Bueno, creo que sí, habría que analizarlo más desde un punto de vista psicológico. Sí estamos, y sí lo han hablado estudios, que estamos en una época de mucho más estrés, ¿no? Estamos sometidos a más estrés, y eso también parte de la sobreestimulación que tenemos, que va vinculado a todo esto, ¿no? A tener este consumo que tenemos y que nos hemos convertido en multitasking, ¿no? Tenemos un consumo de, estoy viendo la televisión, pero al mismo tiempo estoy viendo en el celular y estoy revisando Twitter, o me estoy escribiendo con alguien por WhatsApp, y estoy a la par con la compu revisando algo, y de repente tenemos como este consumo fragmentado del contenido, que sí, debe repercutir seguramente en lo psicológico, sí. Obviamente, bueno, alguien con un estudio específico podría decirlo. Entiendo que sí hay estudios del tema, que no los he analizado obviamente ahora en profundidad, pero sí se da esto. De hecho, uno cuando piensa también en un contenido, también lo estás pensando en un usuario que consume la información de manera fragmentada. O sea, que si está en una computadora tiene 20 pestañas abiertas, que no es que lee enteramente una nota, sino que tal vez te leyó los 2 primeros párrafos, ya consiguió la información que quería, se fue a otro lugar y dejó eso ya, y está consumiendo mucho, pero tal vez poco de cada cosa. Y tal vez de lo que sí le apasiona, se dedica y se concentra, y eso sí lo llega a concluir, o pasa que nos pasa a nosotros, ¿no? Decimos, salió Stranger Things, listo, estoy todo el fin de semana viendo Stranger Things y le dedico 10 horas de mi fin de semana a terminar de ver la serie o de ver la temporada. Entonces, también hay esto, ¿no? También se puede decir que hay un contenido que te atrapa y no te suelta, porque hay un gancho ahí muy fuerte, o porque también, y me pasó a mí, de decir, vuelvo a la oficina el lunes, no quiero que me spoileen nada, así que el fin de semana me voy a dedicar a ver toda la serie o lo que tenía que ver del nuevo volumen, para que no pase eso. Y no quería ni ver redes sociales, porque decía, no, si voy a Instagram, alguien va a contar algo y yo no quiero que me lo cuenten. Entonces también hay como una cuestión ahí del contenido, que también te está como todo el tiempo diciendo, consúmeme, ahora, en este momento, se te adelantan, hay un spoiler, o te cuentan algo, o a veces pasa que te quedas fuera de charlas. Entonces,
están hablando todos de Stranger Things, le pasaba a una compañera y decía, ay, tengo que ver porque no les entiendo nada, o porque ustedes están en su charla y yo no puedo participar porque no lo consumo. Entonces, hay también eso, ¿no? Y al final todos terminamos consumiendo un poco lo mismo y compitiendo así también desde ese lado, que debe repercutir seguramente en esta necesidad de tener información o de tener cierto contenido, de consumir ciertas cosas para encajar, para entrar, para formar parte de la conversación, para sentirse parte del grupo, pero sí es una sobreestimulación al final del día. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Esta pregunta es de Gaby Vaquerizo. Gaby quiere preguntar específicamente desde el ámbito político, a ver si alguna de ustedes se anima a responder o si las dos pueden opinar también sobre eso. Ella dice, es una realidad que hoy los candidatos políticos apuntan a la plataforma de TikTok para captar los votos de los electores más jóvenes. Ya eso lo sabemos, además Lazo lo hizo bastante, ¿no? Me interesaría saber, pensando en la narrativa, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes darían para generar contenido político en esta plataforma? Hablando de TikTok, ¿no? Sí, la pregunta va hacia TikTok. Ajá. Dale tú, Roxana. Y depende mucho de hacia dónde apuntemos, ¿no? Pensaba en Lazo en sus zapatitos rojos, ¿no? Y cómo de repente eso se convirtió en ese elemento distintivo de decir, ok, si yo me pongo zapatitos rojos quiere decir que voté por Lazo. Entonces estoy ya de cierta forma exponiendo, mostrando mi voto sin decirte voy por Lazo. Algo que sí y que estuvo muy bien aprovechado desde ese lado fue esto de volver más juvenil la imagen de Lazo, ¿no? Que fue lo que le permitió haber estado en TikTok, haber aparecido como en videos más de broma o de hacer este tipo de cosas como más divertidas. Te lo sacó de la imagen del banquero, del señor mayor, y lo acercó a una generación que probablemente no tenía contacto con él, que tal vez tenía lo que alguien más le había contado, de las cosas que habían pasado. Entonces, también desde ese lado, se aprovechan estas plataformas para eso, ¿no? Para tal vez rejuvenecer la imagen de alguien, captar nuevo público, decir, bueno, ok, esta persona está tal vez muy bien posicionada en más de 50 o en más de 60. Sí, pero tengo un electorado de menos de 30 que también está formando parte y que tiene un porcentaje interesante en la votación. O tengo personas que ahora ya cumplieron 18 y que ya van a empezar a votar. ¿Dónde están estas personas? Ok, están en TikTok. Bueno, ¿cómo llego a ellos? Y tengo que hablar el mismo lenguaje. Si no, no llego a que ellos me puedan entender o puedan decodificar lo que yo les quiero contar. Y para eso tengo que hacer esto. Lo veíamos a Lazo, que ya no andaba con saco y corbata en sus presentaciones, andaba vestido mucho más informal, con colores mucho más llamativos, que uno decía, ese es Lazo. O sea, que hubo como ese cambio, sobre todo de la primera a la segunda vuelta, ¿no? Que fue como que también se dio como ese cambio en su imagen. Entonces, sí, desde ese lado, TikTok también tiene ese potencial, que en la parte política se lo puede aprovechar muchísimo, pero siempre también hay que usarlo con cuidado, ¿no? No caer tampoco en la ridiculización del personaje, que te puede jugar en contra. Entonces, siempre es como una cuestión de ir probando, que eso era, y ahí vuelvo un poco al tema de las métricas y de la audiencia y de ver cómo van reaccionando. Cada cosa que uno hace en redes sociales debería ser medida, debe ser medida, para saber qué impacto está teniendo, para saber si efectivamente ese contenido está siendo interesante para nuestra audiencia o no, si lo está compartiendo o no, si tiene reacciones negativas, porque eso también te muestra la plataforma, tiene reacciones negativas, o tiene dislikes, o hay ocultaron la publicación. Entonces tienes como ciertas herramientas como para decir, ok, este contenido no está funcionando. Pero si de repente hiciste un contenido y se empezó a multiplicar y a compartir y tienes la mayoría de comentarios positivos, obviamente siempre va a haber haters, eso no hay que olvidarse, porque vivimos en las redes sociales y también hay mucha impunidad en las redes sociales, y hay estudios que está comprobado que uno dice cosas en redes que a la persona no se las dirías en la cara. Entonces también en redes sociales es todo como mucho más
más visceral, ¿no? Desde ese lado, o sea, la gente escribe mucho más desde la emoción, desde el enfrentamiento, desde el no te veo, entonces estoy tras un teclado y tengo esa cuestión como más de no, de impune, ¿no? De decir, ok, puedo decir lo que quiera. Pero bueno, más allá de eso, siempre está esta cuestión de ir analizando, ir viendo qué acciones se pueden ir tomando. Pero sí, desde la parte política y sobre todo aprovechando como el personaje, TikTok te ofrece esa posibilidad, ¿no? De llegar a otro público y de llegar a un target mucho más joven. Creo, perdón, solamente para añadir algo, que ahí dijiste algo súper interesante, que es lo que hemos hablado, lo que tú mismo dijiste antes, que es, no es que un día Lazo se levantó, digo, no por usar el ejemplo de Lazo que tú estabas usando, pero cualquier persona, cualquier político, no es como decir, quiero usar TikTok porque quiero llegar a la juventud y voy a hacer cualquier cosa. Obviamente había un cerebro detrás, ¿me entiendes? Una estrategia de decir, ok, dentro de tu imagen, o sea, como tú dices, hablemosle a la gente joven, pero con estos delineamientos, ¿no? Que vuelve a lo mismo, que es como que poder aprovechar, pero siempre con alguien que esté detrás, que sepa exactamente lo que está haciendo, que sepa de redes sociales, que sepa de la gente, que esté leyendo esos resultados, no solamente porque si lo haces sin cabeza, ¿no? Lo que hablábamos, que cualquier persona puede agarrar y grabarse un video de TikTok, ¿no? Y ponerse ahí, te puede jugar muchísimo en contra. Entonces, siempre asesorado por alguien que sepa lo que está haciendo. Bueno, tenemos, Gaby, ¿quieres hacer una pregunta? Entonces, adelante, por favor. Yo pienso que como sobre la misma pregunta, me parece también, quería saber su opinión, casualmente sobre este mismo tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la legitimidad del discurso del candidato político que se sube a la plataforma de TikTok y utiliza un trend para comunicar? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿De algún modo se desestima ese discurso por parte de otro público que tal vez no es un público joven al que llegaría directamente o no? Yo nada más voy a hablar como en términos generales, como desde el sentido común, ¿no? O sea, sin saber, a mí me parece que todo es válido. O sea, cuando eres un candidato político es como, o sea, estás en campaña, lo que quieres es votos, lo que quieres es llegar a la gente. Creo que todo es válido, ¿no? O sea, no, es más, creo que de pronto decir no, eso no, es más como que te puede hacer daño, es como quedarte como en el pasado, es más decir como que, ok, cuáles son todas las posibilidades donde puedo llegar, porque eso es lo que quieres hacer, quieres llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero volviendo a lo mismo, bien asesorado, porque si no la puedes cagar mal, o sea, ¿sí me explico? Porque vas a hacer el ridículo, cualquier persona, cualquier candidato político. O sea, yo hoy en día, yo personalmente pensaría que si un candidato político el día de mañana en Ecuador o en cualquier parte del mundo no usa TikTok, por ejemplo, yo pensaría, se está perdiendo una oportunidad, porque ahí hay un lugar donde lo van a ver millones de personas que, como decía Roxana, si no lo ven en TikTok, tal vez no lo van a ver de ninguna otra manera. Entonces, por el simple hecho de exposición, a mí sí me parece válido y creo que obviamente guardando, o sea, también sabiendo como un pequeño límite, no te vas como a exponer a hacer como una ridiculez. Seguramente por ahí también habrá otro político o otra persona o una persona que quería votar por ese candidato que es muy mayor, que va a poder pensar, uy, esa persona se está ridiculizando, pero como dice Roxana, siempre va a haber haters, o sea, no vas a poder complacer a todo el mundo. Pero hoy en día, si no usas las redes sociales a tu favor, o sea, para mí es como un desperdicio. Pero te digo, esa es mi opinión más como desde el sentido común. Como que... No, coincido con Tuti en esto. También es eso, ¿no? Hablábamos de estos datos, ¿no? De cómo va creciendo también TikTok en cuanto al consumo, en cuanto a su prevalencia frente a las otras plataformas o a las otras redes sociales, que también, bueno, te demuestra que estar en esta plataforma te da una visibilidad mayor. Y también hay otra cuestión, y es, tal vez sí, caigas en una cuestión que a quien ya te sigue diga, pero ¿qué está haciendo este candidato? Pero de todas formas, tal vez ese ya es un público fidelizado, que no te va a dejar de consumir o de votar, en este caso, por el hecho de verte con un look and feel más joven, o haciendo una cosa como mucho más graciosa o más divertida, porque seguramente es un público que ya te sigue por otras cosas, que ya ha estado siguiendo tu imagen y que ya te ha decidido elegir como su político por algunas otras consideraciones que ya tuvo y que ya responden a su análisis.
Entonces, ahí más bien no es tanto una estrategia de fidelización de quienes ya los tengo como parte de mi audiencia, sino más bien una estrategia de búsqueda de gente a la que no llegué, de gente que no me sigue, de gente que no me conoce, y que con mi imagen, como la estoy llevando ahora, no estaría llegando. ¿Por qué? Porque son 3 generaciones, 4 generaciones más jóvenes, no sé cuántos serían. Entonces hay una brecha ahí generacional importante que sí me involucra y que tiene que hacer que uno también como rejuvenezca su imagen y eso, ¿no? Entonces uno va por esa gente, ¿no? Por esos por los que yo todavía no capté, por la gente que todavía no me conoce, o que tal vez está pensando en, ¿y si voy por este o voy por este otro? Entonces aprovecho, ahí sí, un poco como lo que decía Tuti, ¿no? Aprovecho todas las herramientas que tengo a mi alcance para llegar a ese público o a esa gente que no es mi público fiel, porque esos ya los tengo fidelizados, esos ya están seguros, y como a estos ya me conocen, ya saben quién soy, tal vez si no me ridiculizo tanto, obvio, manteniendo un poco el límite, y ahí es importantísimo, obviamente, esa cabeza de estrategia que debe estar detrás, va a seguir conmigo, pero tengo la posibilidad de captar nuevos votos, y de captar a un nuevo público que es hacia eso, donde uno siempre apunta, sobre todo cuando está en una cuestión electoral, ¿no? Que todo se define por votos. Bien, Camila, ¿tú querías hacer una pregunta? No, bueno, quería hacer un comentario hace un rato. Lo que pasa es que yo siento que en esta discusión lo que pasa en la comunicación es lo mismo que pasa en casi todas las profesiones. El acceso a la tecnología hace que tengamos cada vez más competencia de gente que puede hacer las cosas porque tiene acceso a, pero sin embargo sí se sigue sintiendo la importancia de que haya un profesional que de verdad sepa por qué lo hace, no solo que sepa hacer y cómo usarlo a su favor. Y en este caso que hablan de las elecciones, los mercados son tan diferentes. Aquí en Ecuador uno va por el indeciso, como bien comentó por ahí Lucero, ¿no? A que a última hora los que no saben por quién votar, de pronto le haces un TikTok simpático a los pelados y van por ti. Pero en mercados como el estadounidense, que es el mercado donde trabaja Tuti hace muchos años, el TikTok y las redes sirven para que la gente vaya a votar, porque ya no es obligatorio. Entonces, el uso del mismo producto, o sea, del mismo TikTok o las redes sociales, acá es por mí o por él. Allá la pelea encima es mayor porque es gente que se queda en su casa y que no vota y que no le interesa votar. O sea, tienes que partir desde el hecho de convencerlo de que se pare y que por favor vote y encima que vote por ti. Entonces creo que las estrategias y el trabajo de un mismo hecho puede verse tan diferente en los distintos mercados y los enfoques que debe tener quien sea que planifica esa campaña, ¿no? Eso era todo. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta, ya este es de otro tema, así que bien. Jimmy Martínez dice acá, bueno, se refiere específicamente al ámbito audiovisual, al tema de cine. No sé si por ahí, bueno, cualquiera de las dos puede responder, o las dos si quieren. Bueno, él se pregunta acá si, más allá de los protocolos de bioseguridad que tenemos por todo el tema pandémico, ¿qué desafíos ha implicado la pandemia a la hora de producir? Yo te puedo decir por experiencia propia que fue horrible. O sea, bueno, primero que nada es plata. O sea, es plata, independientemente de que era horrible porque tenías que tener la mascarilla puesta, y había gente cuyo trabajo literalmente, no sé cómo fue en Ecuador, en Estados Unidos era así, gente cuyo trabajo literalmente era policía de COVID, ¿ya? Se llama COVID Officer, ¿ya? Entonces, gente de producción que en ese momento no tenía trabajo, los contrataban como COVID Officer, y su trabajo era rondar, y si tenías la mascarilla mal puesta, o te la sacabas un ratito para comer algo y que te la vuelvas a poner, ya que eso era horrible. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, yo hice la primera producción que yo hice después de la pandemia. Yo no trabajé todo el año de la pandemia. El 2020 yo me fui a Ecuador, y aquí en Miami por lo menos estaba muerto. O sea, la gente que yo conocía hizo muy poquitas cosas. Entonces digamos que me tomé como un año sabático obligado en Ecuador. Y cuando regresé, el primer proyecto que hice fue una serie para Apple TV, que es uno de los proyectos más grandes en que he trabajado. O sea, una cosa monstruosa, ¿ya? Y yo decía, ¿cómo? O sea, todavía, y esto fue en marzo del año pasado, o sea, todavía estaba la pandemia estaba totalmente activa, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, me acuerdo cuando íbamos a hacer scout, entonces éramos 20, pero en lugar de 2 vanes, teníamos que ir en 5 por el protocolo COVID, ¿ya? Y en lugar de, me explico, o sea, todo lo tenías que multiplicar, porque entonces también a la hora de que le tenías que dar de comer al crew cuando estábamos grabando,
que eran 150 personas, en lugar de lo normal hubiera sido 15 mesas, con 10 eran 30 mesas. Entonces, para poner 30 mesas, tienes que conseguir un lugar el doble de grande, que normalmente hubieras podido ubicar a la gente aquí. No, teníamos que subirnos en una van para ir a almorzar a otro lado. O sea, toda la parte de logística era o sea, una pesadilla, por eso. Y eso aumentaba el costo. Ni se diga que todo el mundo tenía que hacerse pruebas todo el tiempo. O sea, a nivel de costo era una cosa de locos. Obviamente, en nivel de contenido no afecta tanto, porque obviamente digamos, toda la gente que tenía contacto directo con los actores, los maquillistas, los de pelo y todo, tenían que hacerse pruebas diarias, o sea, esa parte estaba como más controlada, entonces el contenido como tal no sufría, la gente que está en cámara no está con mascarilla y todo, pero detrás de cámara, la parte logística, y justamente yo en ese proyecto, que yo por lo general no trabajo en logística, en ese proyecto trabajé en logística, fue una pesadilla, o sea, porque te digo, todo era el doble o el triple de caro, y también, o sea, como mover la gente, la movilización era, o sea, una pesadilla. Fue horrible. Qué bueno que ya. Pues sí, ¿no? Sí, realmente, sí, en todos los países pasó eso, ¿no? En Brasil también tenían, de hecho las novelas se pararon en Brasil, no se grabaron y tuvieron durante casi un año repitiendo novelas anteriores porque era muy, muy complicado, sobre todo pensando que Brasil pasó, pero mucho Claro. peor que nosotros. Es que lo que pasó acá fue que, obviamente, por un año me acuerdo que estuvo totalmente parado y llegó un momento que la gente dijo, bueno, o sea, o produzco con estas limitaciones o tengo que cerrar. ¿Sí me explico? Porque habían tantas producciones que se quedaron colgadas o tantas compañías productoras que me acuerdo que solamente hacían pitches como de development, o sea, como para el próximo año, para el próximo año. Cuando la gente ya regresó, dijo, regreso como puedo, y esa era la manera que se podía, ¿no? O sea, con todos esos protocolos que eran, o sea, sí, o sea, súper challenging de trabajar de esa manera, porque te digo, todo, como que aumentaba las horas de trabajo, aumentaba todo lo que pasaba alrededor de la pequeña como que producción, se volvía una cosa mucho, mucho más grande. Bien, tenemos otra pregunta más acá. Esto tiene que ver con el ámbito audiovisual de contenidos dramáticos. Natalie Molina habla acá sobre el producir otro tipo de contenidos en Ecuador, además de los habituales que ya tenemos. Entonces ya acá dice que la respuesta de los productores normalmente es, esto es lo que la gente quiere ver, ¿no? Entonces ella se pregunta si de verdad hay un análisis realmente que sea así, como que los productores tienen esa bola de cristal para decir que estos programas funcionan y por tanto hay que seguirlos repitiendo. Y bueno, ella dice acá, si quisiera lanzarme un thriller ecuatoriano, ¿cómo podré tener apoyo? Bueno, no sé, es un poquito difícil, pero bueno, no sé qué piensan ustedes sobre este tema, ¿no? De que muchas veces, es verdad, hemos escuchado tantas veces que dicen, eso es lo que la gente quiere ver, entonces le seguimos dando lo mismo. No sé qué opinión tienen al respecto de eso. A ver, yo creo, y eso también lo hablamos esa vez en la reunión con ustedes dos, ¿no? Que sí es curioso porque sí siguen habiendo programas que tal vez algunos de nosotros o muchos de nosotros aquí en este foro los vemos y estamos así, y eso pasa en Ecuador y pasa también en Miami, ¿no? ¿No? Y uno se queda como que, no puede ser que sigan dando esto, y uno ve los ratings, ¿no? Entonces, si estamos hablando de televisión convencional, es mucho más difícil para un canal de televisión arriesgarse a hacer algo diferente por los costos, porque el canal de televisión también es un modelo un poco anticuado, que tiene un pocotón de gastos como de planta, ¿no? Y que la mayoría de su plata se va igual en noticiero, ¿no? Y cosas deportivas y cosas que traen, que ya está como que probado que la gente va a ver, ¿no? Entonces, para ellos es más difícil arriesgarse a hacer un formato nuevo, pero si porque, digamos, van a hacer un reality show que les ha dado resultados en varias temporadas y la gente lo sigue comprando y los auspiciantes lo siguen comprando y le sigue dando plata, es muy difícil argumentarle a un canal de televisión por qué lo sigues haciendo. No sé, porque soy un negocio, me explico, y esto de aquí tiene números y el auspiciante me paga. Entonces, creo que ahí se trata más como de buscar otras avenidas, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Hoy en día hay muchas compañías productoras, no sé también cómo funciona tanto en Ecuador, pero acá las compañías, es que hoy en día ya te digo, pues hay tantos, acá hay las plataformas o en plataformas digitales en general, ¿no? O plataformas fuera de lo convencional que en Ecuador sería Ecuavisa o TC, que aquí sería Telemundo y Univisión, es lo mismo, ¿no? O sea, si aquí alguien quiere hacer un proyecto diferente, no se lo va a ir a pitch a Telemundo y a Univisión,
porque ellos tienen un formato mucho más cuadrado y tienen un formato mucho más como lo que vienen haciendo lo mismo hace mucho tiempo, y lo que yo les comentaba a ellos el otro día en la reunión, que es muy chistoso, es que con varias amigas que hemos trabajado en el medio, como que nos reímos de que siguen haciendo los mismos programas, pero porque cuando tú ves los ratings, dicen, claro, o sea, están haciendo ahorita, por ejemplo, en Telemundo, un show que se llama Casa de Famosos, que es el típico formato de Big Brother, con unos famosos que ni siquiera son famosos, o sea, son como rehash famosos, y uno lo ve y es como que le da vergüenza ajena, pero la gente lo está viendo, porque los ratings se come a todos los canales, los auspiciantes están pagando, entonces como te digo, es muy difícil argumentarles a un monstruo como un canal de televisión que tiene una cantidad de gastos de planta, decirle no, apuesta a mi proyecto que es diferente, ¿no? Pero hay que buscar como que otras avenidas, fuera de lo convencional y cuadrado de un canal de televisión, que en este caso sería, no sé, un YouTube channel o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, o asociarse tal vez con una compañía productora que te quiera hacer, que te ayude y hagan como una tipo coproducción para grabar un episodio, ¿me explico? Y ese episodio tratar de venderlo o tal vez si ya tienes un episodio montado, se lo puedes presentar a un canal más convencional y a lo mejor les parece interesante, pero buscar otras avenidas fuera de los canales convencionales. Esa es mi opinión. Bueno, aquí tenemos una pregunta más. Esta es una pregunta un poquito laboral y académica también, ¿no? Alfonso Díaz pregunta con respecto a esto que hablábamos antes, de que necesitamos aprender nuevas herramientas para seguir siendo competitivos y tener mayores destrezas, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace Alfonso es si las carreras universitarias en el futuro van a ser más genéricas, en ese sentido, es decir, que van a colocar más materias que preparen a los estudiantes de una forma más general, ¿sí? O si más bien las carreras se van a volver más carreras de nicho, es decir, específicamente para hacer un tipo de trabajo. No sé qué piensen ustedes, qué opinión tienen al respecto de eso. Yo creo que obviamente van apareciendo nuevas carreras, ¿no? Yo cuando estudiaba no había tanto énfasis en ser programador o en especializarse en ser desarrollador, y ahora es a eso, o sea, tienes cursos que te dan cursos de cómo programar, el lenguaje HTML o de Java, o sea, tienes un montón de cosas que claro, antes no estaban, ¿no? Entonces, sí, que van surgiendo nuevas carreras, nuevas profesiones también. No sé, hace 15 años el community manager era una cosa como muy autodidacta, ¿no? Yo, bueno, agarro las redes, entiendo un poco de acá, voy probando, tiro un posteo acá, tiro un posteo allá, ya soy community manager. Ahora no, o sea, ahora también hay programas que te hablan de algoritmos, que tienes todo un detalle académico de temas, de ítems, de cosas que vas a ver a lo largo de la cursada, vinculado con esto, ¿no? Con algo que antes era como muy espontáneo y que salía muy de, ya soy community porque te manejo un par de cuentas. Entonces sí, van surgiendo nuevas profesiones. Pero más allá de eso, y hay algo que es muy importante, y que acá se lo destaco también a Casagrande, creo que es importantísimo el poder siempre desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? De decir, yo me adapto, yo aprendo, yo desde que empiezo a estudiar la carrera, ya empiezo un poco a entrar en este ritmo de tener que trabajar bajo presión, de tener que recibir una instrucción y tener que resolverla en poco tiempo. O sea, el hecho ya de empezar a hacer ese tipo de dinámicas y de prácticas te van preparando para el mercado laboral y te van preparando para todas estas cosas, para que si después, mañana o pasado, tu profesión se fue transformando y fueron apareciendo otras herramientas que no eran las mismas que tenías cuando estabas estudiando, entonces tengas esta capacidad de ser más permeable y decir, ok, yo me adapto, voy aprendiendo, o respondo sobre esto, o yo ya sé un poco cómo trabajar bajo presión o cómo responder frente a un escenario que está cambiando, porque el escenario en el que nos encontramos, y seguramente el que va a seguir, es un escenario cambiante, es un escenario que está todo el tiempo mostrándote cosas nuevas. Y eso no quiere decir que uno tenga que hacer 20 carreras, ¿no? Nos volveríamos locos, pero sí estarse capacitando y estarse preparando, y esto sobre todo de adaptarse, que es importantísimo.
Yo siempre algo que al principio de la carrera tal vez no me gustaba mucho, pero porque yo soy como muy metódica, muy perfeccionista, eran los trabajos en grupo. No me gustaban los trabajos en grupo. Yo quería trabajar sola, yo quería hacer mis trabajos sola porque ya sabía, o con mi dupla, que está por acá conectada, que ya la tenía identificada y es como, ok, las dos, Lucero y yo, bueno, hacemos nuestros trabajos y las dos ya nos entendemos y nos leemos la mente y ya sabemos hacia dónde va cada una. Woodstein, tal cual, nos creíamos estos grandes investigadores periodísticos. Pero... ¡Qué osadas! Claro, pero igual nos tocaba, muchas veces nos separaban, era como, no, ya basta, Lucero y Roxana van a tener que trabajar con otras personas, y hacían estrategias a propósito, ¿no? Nos ponían a cada una de líder de caso para que no pudiésemos estar juntas, Gaby, mala. Entonces, Gaby, eras tú, así eras, Gaby. Entonces, pero lo que iba con esto, que queda un poco bastante... Les hizo bien, viven en diferentes países, trabajan en diferentes empresas. Es un poco esto, ¿no? De decir, me adapto a trabajar con otras personas, me adapto a otras maneras de trabajar, que es lo que pasa cuando uno va al mercado laboral, ¿no? Uno no va a trabajar con sus amigos en una empresa. Uno no llega y dice, ah, ya, ok, trabajo con fulanito, con sutanito, y con ellos ya ya armé mi grupito de trabajo. No, uno va a una empresa, llegas y tienes que aprender a adaptarte a otras personas, a otros modos de trabajo, a otras indicaciones, a otras presiones, a un entorno que no es el universitario. Dentro de todo, todos somos amigos, o hay como una cuestión mucho más de camaradería. El entorno laboral es mucho más competitivo. O sea, yo he tenido igual la fortuna que he trabajado en ambientes lindos, ambientes la verdad que han sido de mucho provecho para mí, de crecimiento, pero también pasa eso. Y acá, eso sí, y lo destaco como algo muy positivo de la universidad, es eso, que te hacía trabajar en grupos, que te hacía incluso asumir roles, ¿no? Bueno, tú eres el que estás liderando esto, entonces uno ya empieza con esa presión de, ok, esto es responsabilidad mía, y acá no me contestan, y este se fue de fiesta, y este ni siquiera pagó el McDonald's, pero tengo que poner el nombre. Nada, te empiezan todas esas cosas que van a lo largo de la carrera, pero que después te preparan, y te preparan bastante bien para esto, para después decir, y en el momento de trabajar, uno decir, ok, ¿cómo lidio con esta situación? ¿O cómo lidio con esta persona que no está respondiendo de la forma que debería? ¿O cómo lidio con esta otra que no está actuando o que me ve de alguna forma como una amenaza? O también, ¿cómo aprovecho todas las fortalezas de este equipo y hacemos algo mucho mejor? Entonces yo ya sé que esta persona es buena en esto, entonces aprovecho esa fortaleza y la destaco y la rescato. Y creo que eso sí es fundamental, y se lo destaco mucho a la metodología de Casagrande, que no todas las universidades lo tienen. Creo que eso también es interesante verlo, que uno también, como somos casagrandinos, entonces creemos que todas las universidades son así, todas funcionan iguales y todas actúan de esta forma, y la verdad es que no. De hecho, eso es como un diferencial interesante que tiene la universidad, y es eso, de estar como practicando constantemente, poniéndonos en situaciones a veces límite, que al final después, cuando uno ya arranca a poner en práctica todo eso en el ámbito profesional, te das cuenta que te dan cierta ventaja y te dan cierta cuestión de adaptarse frente a los otros. Entonces yo sí creo que, más allá de los conocimientos que obviamente se requieren, y que un poco venimos diciendo con Tuti, ¿no? Que hay que aprender, que hay que actualizarse, que hay que estarse preparando, también hay una cuestión muy importante, y tiene que ver con la personalidad y con la manera en la que uno asume los cambios, y la manera en la que uno se adapta a lo que va pasando en el entorno. Iba por ahí. Los dejé sin hablar, chicos. ¿Tú qué quisieras decir sobre eso? Sobre esa... ¿Cómo ves tú? Bueno, sobre la universidad, o sea, obviamente también, eso fue hace tanto tiempo, ¿no? No, pero definitivamente yo concuerdo contigo, Roxana, que es verdad, uno se olvida de que otra gente no va a ese tipo de universidades, ¿sabes? Y te da una súper ventaja, porque primero que como que te obliga, ¿no? O sea, te
te lanza a hacer cosas con las que no estás cómodo, te saca de tu zona de confort, muy rápido, como el ejemplo que tú dijiste, se te pone a trabajar con gente que no quieres trabajar. Y mientras más vocal tú seas, que no quieres trabajar con cierta gente, más te ponen a trabajar con esa gente a propósito, y eso es lo que te hace crecer, ¿no? Y mejorar. Y creo que es interesante porque, por ejemplo, en los casos, ¿no? Que es como que en lo que más se ve, que obviamente o sea, o te ponen con un grupo que no conoces, lo que sea, y yo me acuerdo clarito de los primeros casos del primer año, que fue como automático, o sea, tú te reúnes con un grupo de gente con el que alguna gente sí te conoces o has trabajado juntas, pero no mucho, y como que todo el mundo tiene como que, yo en ese momento yo no sabía cuáles eran mis debilidades o mis fortalezas, ¿sí me entiendes? Acababa de entrar a la universidad, pero automáticamente la gente empezó a hablar, no sé, de investigación, y yo puse una cara así y dije, no, yo hago la parte creativa. Me explico, pero no porque yo en ese momento yo no sabía que quería estudiar redacción creativa, ni que quería, o sea, me gustaba la televisión, pero era como que, no, o sea, como que automáticamente la gente empieza y había la persona que se metía en la parte de marketing y era como que solita hacía todo lo de marketing, ¿no? Y tú te quedas como que, o sea, te empiezas a dar cuenta para lo que te gusta, para lo que eres bueno, ¿no? Porque lo tienes que hacer, no solamente lo estás como estudiando. Y también por otro lado, bueno, de pronto como te digo, te das cuenta de que hay cosas que no son tu fuerte, que tienes que mejorar, que tienes que ponerle cosas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, clarito, creo que fue el primer caso así que presentamos, que obviamente todo el mundo estaba súper nervioso y todo el mundo habla súper rápido y te dices las cosas mal dichas y todo. Y Rodrigo Cisternas, que me dijo, como que me dice, ah, mira, tú eres muy buena presentadora. Y yo me acuerdo que me quedé así como, oh, soy buena presentadora. Y a partir de ese momento me la creí, ¿sí me entiendes? Como que yo presento bien. Entonces a partir de ahí era como que yo puedo presentar, gracias. No, pero es porque te ponen en esa situación donde tienes que presentar cuando no quieres, o sea, no, como te digo, no estás preparado y si te dieran la opción, sería mucho mejor presentar un paper, un escrito, ¿no? Que hacer como una... Entonces siento que el sacarte de la zona de confort, ni se diga Puerto Naranja, ¿no? O sea, Puerto Limón, o sea, otra cosa, pero el sacarte de tu zona de confort constantemente, para mí eso es como lo que yo más le agradezco a la universidad y que creo que a todo el mundo lo pone como en una situación de ventaja, porque cuando empiezas a trabajar, has tenido como ¿sabes? Como un ensayo de lo que va a ser un poco el mundo laboral, que la mayoría de las universidades simplemente no lo tienen. Y tú acá si te sientes como que, ok, bueno, tal vez no he trabajado, no me han pagado por hacer mi trabajo, pero sí justamente los ejemplos que tú estabas diciendo. Sé cómo tengo que lidiar con gente con la que no quiero trabajar, o sé cómo, ¿no? Hacer cosas que tal vez no me gustan hacer, pero tengo que hacerlas porque es mi trabajo. Entonces, definitivamente te da una ventaja y un edge increíble. Bueno, muchísimas gracias, ha sido súper enriquecedora la charla, hemos estado aquí casi hora y media, la verdad que se ha pasado muy rápido el tiempo, seguimos en contacto, ya saben, esta es su casa, sigue siendo su casa, así que bueno, ya Leticia las ha comprometido además, así que muchísimas gracias por estar y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias a todos por conectarse y por las preguntas y por participar, muchas gracias, fue muy chévere. Lo mismo, gracias. Gracias a todos, gracias a Tuti, que creo que hicimos acá un intercambio muy interesante entre ambas. Así que nada, encantada de poder estar acá. Gracias a todos. Gracias.